Dicho eso, voy a pasar a nuestra siguiente sesión, que voy a presentarles aquí en el escenario a las personas que son... Ella ha estado aquí por 5 años. Es Jean Benton. Y yo sé que ella no estuvo por un tiempo, pero yo sé que nos extrañó. Buenos días a todos. El tema central de este simposio es acerca del poder, alrededor del poder. Entonces, hay muchas organizaciones, muchos individuos de diferentes perspectivas en cómo manejar el poder, los retos alrededor del poder y la importancia del poder que tiene en la sociedad. Y esta mañana, por el tiempo que vamos a estar aquí, va a ser alrededor del poder. Nosotros tenemos 2 mociones. Una de ellas es el conocer acerca del poder, la habilidad de hacer pasar algo. Y también lo segundo es cuando tú tienes control sobre las acciones de los otros. Así que cuando tendremos las pláticas esta mañana, no vamos a hacer lo tradicional de preguntas, respuestas. Nosotros vamos a, si ustedes tienen alguna pregunta, podemos integrarlas poco a poco en esta conversación que vamos a tener en este espacio. Así que todos tienen las biografías en la palma de sus manos, así que no vamos a pasar el tiempo haciendo eso porque ustedes ya tienen esa información. Quisiera que vamos a pasar un poquito a la conversación acerca del poder esta mañana. ¿Y por qué? ¿Por qué el poder? Primero que nada, quiero dar las gracias aquí. Hay alguien que necesita saber quién ha estado invitado a Kansas. Eso fue increíble. El por qué el estar aquí, yo pienso que nosotros elegimos constantemente. Y las situaciones de poder que se han puesto en práctica, los retos, los que enfrenta Colorado, Kansas, estas comunidades, necesitamos elegir constantemente cómo este poder debe de estar en la juventud y en todas las personas. Por eso me encanta esta conversación alrededor del poder. Yo pienso que una razón para tener esto siempre hay un elefante en el cuarto, ¿verdad? El poder. ¿Y cómo se percibe el poder? Es constantemente una conversación. Tú has sido has abogado constantemente a través de los años. Dinos, ¿qué pregunta acerca de la relación que hay entre el poder y la necesidad? Bueno, voy a empezar. Bueno, les voy a decir que yo empecé en el año 92. Y el punto, no se hablaba mucho del poder y de la equidad. Había algunas iniciativas. Eso era un trabajo de la comunidad.
nosotros es algo que aprendimos. Hubo muchos retos, hubo muchas expectativas. Y el personal que teníamos a bordo lo tomamos lo llevamos a un punto. Durante el 2000 hice un trabajo con el CEC. Y eso fue una de las primeras cosas que nos trajo este problema y qué realmente significa y cómo debemos enfocarnos en el poder. Yo perdí el curso. Dime la otra pregunta. Karen mencionó más temprano que hizo una investigación acerca de diferentes organizaciones. ¿Qué aprendiste acerca del poder? El poder, acerca de esto empezó en el 2005, 2006. Nosotros nos enfocamos en la salud. En ese punto, la fundación llegó a diferentes puntos de trabajo. La primera fue ver la jornada que la gente tomaba, de dónde venían, entender de dónde venían. También hubo mucho trabajo interno, capacitaciones. El personal estaba viviendo en su trabajo. ¿Qué estaba atrás de la inequidad y qué causaba? Lo siento. Está bien. Respira. Bueno, voy a empezar otra vez. Okay. Bueno. Bueno, hay un gran espíritu en el Colorado. Yo pienso que empieza acerca de nuestras lo que nosotros asumimos como persona. El poder es diferente para cada individuo y lo percibe de diferente forma. En la fundación tomamos en cuenta a quienes contratamos. El tercer cambio es cómo la fundación puede hacer un cambio acerca de las inequidades que existen. Y la fundación iba a hacer su propio trabajo o garantizar y causa alguna distracción afuera. Una de las cosas es cómo nos sentimos con estas organizaciones. La fundación tiene el poder de decidir quién tiene el dinero y quién no. Y eso significa que la fundación es la que decide. Y para que el trabajo avance, la fundación necesita, por un lado, estar enfrente del trabajo y también apoyar otros grupos que estén haciendo el mismo tipo de trabajo. Esto, ir y venir, el asegurarse de que las cosas sucedan
ser receptivo, responsivo, el dejar las cosas con una mente abierta. Esa es conversación. Y pienso que la gente de esa manera se puede sentir libre de tener una conversación. Bueno, asertivo y responsivo. ¿Qué piensas tú acerca de la fundación? ¿Qué ha sido para ti el compartir? Me encanta esto del yin y el yang, esta forma de pensar. Yo sé que yo he estado trabajando por estos 11 meses, pero yo pienso que ha funcionado muy bien a través de los tiempos. Yo pienso que para crear más equidad se puede desmantelar las ideas, la idiosincrasia que se tenía en el pasado. Y yo pienso que muy seguro nosotros, cuando hablamos de poder, y muchas fundaciones muy seguro usan demasiado poder. Es un poder que tienen ellos a su disposición. Y bueno, es el rol porque las fundaciones tienen mucho dinero y tienen un rol de autoridad. Entonces, en su organización, que es una sin fines de lucro, esos normalmente tienen más poder y a veces son más conscientes del poder que tienen y a veces son más conscientes de cuando el poder está funcionando y cuando no está funcionando. Tratamos de reconocer que muy seguido tenemos que centrar el poder en otros y tenemos que ser muy claros cuándo son esos momentos del yin. ¿Cuáles son los momentos que nosotros podemos dar ese poder a otros? Y creo que esos son los menos que eso sucede. Bueno, hay unos ejemplos, unos pocos ejemplos que puedo poner. Nosotros tenemos que tomar decisiones y nosotros basamos nuestras decisiones en culturas a través del Estado, en diferentes comunidades. Entonces, nuestra completa estrategia, en todo lo que escuchamos, pero el génesis es tener en cuenta todas las comunidades. Y a veces, nosotros cada vez no hacemos eso. Otro ejemplo, que las comunidades son las mejores en identificar sus valores, sus propios valores y sus retos, y los retos que ellos tienen. ¿Y qué es lo que quieren ver diferente? Lo que nosotros podemos ofrecer es darles un espectro de opciones para un cambio. Y nosotros les podemos dar como 4 o 5 ideas, porque nuestra experiencia, nuestro conocimiento a través del Estado, en menos comunidades, nosotros queremos que ellos sepan que hay otras opciones. Ahora ya tienen más opciones. Y queremos que ellos elijan la que mejor les cuadre. Nosotros queremos escuchar a la comunidad y ayudarlas dependiendo de lo que ellos piensan. Entonces, lo importante, lo que estamos diciendo aquí es que el poder que recibimos, nosotros, ¿en qué están ustedes? ¿Qué es lo que les cuesta trabajo?
Bueno, muchas cosas me cuestan trabajo. Me cuesta trabajo escuchar a la gente correcta. Eso significa que para llegar a una conclusión necesito escuchar a múltiples personas. Quiero hablar acerca de dónde viene, quiero hablar de los superintendentes de las escuelas. ¿Qué piensa el alcalde de la ciudad? ¿Qué pasa en la Cámara de Comercio? Y yo me preocupa ciertamente que aún cuando queremos prestar o queremos compartir el poder, la gente no lo cree. Y a veces no toman lo que nosotros podemos ofrecerles. Yo también lo que me preocupa mucho, las viejas maneras de hacer filantropía. Hay instituciones hay organizaciones que tienen, pero ¿cómo hacemos para que las organizaciones progresen? Y últimamente, nosotros tenemos que mostrar evidencia de que estamos haciendo, que estamos progresando y que tenemos una dirección. Nosotros sabemos que ellos están situados mejor en qué tenemos que tenemos que progresar, pero sigue siendo un reto. La Fundación de Kansas, nosotros sabemos que tenemos que hacer cosas diferentes y estamos haciendo lo mejor para saber cómo se ve eso, para compartir poder. Y hay tantas cosas que todavía no sabemos. Y también ser responsables de hacer nuestra parte y seguir esa dirección. ¿Puedes compartir algo que ha dado un cambio? ¿Y dónde ha participado esa fundación? Bueno, cuando dijiste estos ejemplos, se me vino a la mente cuáles son los contratos con los vendedores. La fundación se basa en el servicio social. Son responsables. Una de las cosas más importantes para tener equidad fue quién era potencialmente elegible para el Congreso. En algunos casos, esa es una de las cosas en las que puedo pensar, se me viene a la mente. Nosotros tenemos que salir a la comunidad. Eso no era una práctica interna que solíamos hacer, pero yo creo fervientemente que la comunidad está al pendiente, y cuando está al pendiente y la comunidad se compromete, y podemos encontrar liderazgo afuera en la comunidad. Y ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible, de servir. Eso es importante. Y una de las segundas... se me olvidó lo que quería decir. Hay un par de cosas que puedo yo decir. Hay puntos... hay unos puntos, por ejemplo, la manera como hacemos la contabilidad.
Nosotros tuvimos que cambiar nuestro sistema de contabilidad para mostrarles a ustedes en qué dirección íbamos. Antes no podíamos hacer eso, ahora podemos. Nosotros tenemos que ser capaces de ver hacia dónde va el ingreso de equidad. Y si no cambia, nosotros tenemos que ser responsables porque ese cambio suceda. Son estructuras internas. Muchas del dinero que recibimos de becas son dólares para el apoyo de organizaciones, para crear las condiciones para que en los años que vienen se puedan hacer ese tipo de cosas. Y un ejemplo en el futuro es algo que nosotros hemos hablado el otro día en el consejo. Esos compromisos a futuro crean confianza. Y cuando eso ya termina, podemos ver el poder. Y esa es una extensión de la manera de ser, de una manera de ser negocios. Y hay veces que esos contratos se extienden. Y ya y esos contratos se pueden renovar. Y esa es una manera de cómo compartir el poder para que esa beca de 3 años, por ejemplo, se expanda a más tiempos. Nosotros queremos crear más templates de este tipo de cosas para la equidad. Gracias. Nosotros vamos a trabajar más basados en la comunidad. Nosotros necesitamos conocerlos, no los conocemos. Nosotros tenemos que ir a encontrarlos. Nosotros, y cuando tuvimos esa cuarentena, pues no lo pudimos hacer, así que nosotros nada más estábamos haciendo las cosas a la distancia. Hay varias personas acerca de su responsabilidad en el poder de sus compañeros. Y se habla un poco acerca de cómo se ve esa experiencia de tratar. Esa es una de las cosas que me cuestan trabajo. Sí, ¿cuánto de ese trabajo es mi trabajo? Es una responsabilidad. ¿Cuánto tiempo debo estar devota? A veces hay cosas que no están dentro de mi agenda, pero nosotros tratamos de estar abiertos en público, de tomar pasos. No tenemos miedo de decir estamos con la comunidad. No tenemos miedo de decir, bueno, esto no funcionó, pero nos encontramos en esta situación. Es como yo ciertamente trabajaría con cualquiera que pide para cualquier asesor. Nosotros tratamos de distribuir el poder lo más que podamos, pero todavía me sigue costando trabajo de cuánto poder. Todavía me cuesta trabajo saber qué es lo que tengo que hacer. Esto es algo que en la fundación habíamos hablado. Pienso que mucho de eso es estar al frente. A veces
A veces se mandan papeles escritos con información. Pero yo pienso que muchas de las cosas, cómo ser proactivos y no nada más. Hay preguntas allá afuera. Debe de haber un balance. Las personas tienen muchas conversaciones a las que podemos escuchar y debemos de tener un balance y hay conversaciones en donde cuestan trabajo, cuestan trabajo, por ejemplo, pedir permisos para un espacio. Y también te voy a decir de los espacios que habla él. Las conversaciones que tenemos alrededor de equidad, ¿cómo le digo al consejo mi consejo termina esta oración? Muchas de las cosas es mover la agenda, a veces el apoyo no está en la agenda. Sí, son cosas que... Mi carrera más temprana fue en política. Empezar en la política te hace pensar en a quién necesitas contigo y a quién quieres contigo. ¿A quién tienes que llegarle? La pregunta es que tienes que pensar es, para algunas de las personas, algunas fundaciones, dicen que la equidad es la meta. La equidad es la meta. Pero para otras fundaciones, a lo mejor no están ahí. Y lo que notan es escuchar profundamente qué es lo que quieren. Es acerca de viviendas, es acerca de educación y la comunicación. Y en lo que hemos visto, sí, el progreso en esos problemas requieren equidad. Y yo pienso que nuestra fundación, mi fundación y maravillosas cosas es muy elaborado. Y hay otras fundaciones que a lo mejor no están tan enfocados en la equidad. ¿Cómo podemos hacer esas conexiones para que ayuden a este progreso? Equidad puede ser una meta, pero también es una estrategia. Y esto se trata sobre los asuntos de cómo ellos interpretar su papel cómo la filantropía es usar su voz. Es difícil de todas los puestos políticos que pueden ver entre individuos, está ese rango a través de las fundaciones también. Hay fundaciones que no creen que hay un asunto, un problema de equidad. Hay unos que no piensan que hay problemas con estructura en cualquier condición. Es por decisiones que esa persona ha tomado o acciones que ellos tomaron. Y entonces tratar de hablar sobre eso es difícil. Entonces yo solo puedo hablar para las filantropías que yo conozco, que tienen un punto de vista similar como la fundación, que nosotros somos persistentes, seguimos y nosotros no estamos pidiendo perdón y en el mismo lugar estamos intentando de buscar maneras para hablar sobre esto que no sean polarizantes. Estamos intentando de encontrar maneras para tener esta conversación, para que la gente se quede en la conversación y que estén interesados en lugar de solo mencionar. Y
La estrategia no puede ser llamarle estúpido o tonto a la gente, ignorantes. La estrategia no puede ser avergonzar a alguien. Las cosas no cambian si llamamos nombres a las personas. No vamos a ver cambio. Yo sé que yo no cambiaría. Así que tener esa vista similar, juntarnos y hablar. Y a pesar de los que no nos dejen, o de la comunidad, y seguir hacia adelante sin importar de los demás, es continuar a empujar en la filantropía que cree en la agenda de equidad y en la justicia social. Así respondemos en reacción a todos los que no nos dejan. Bueno, entonces la filantropía históricamente ha estado dominada por gente anglo. Ahora tú. Hablamos un poco sobre el poder. Hablamos sobre la equidad. Cuéntanos un poco de cómo tú has manejado tus propias identidades en este espacio, en este trabajo con ustedes. Claro. No hay mucho que yo pueda hacer sobre quién soy. Cuando yo comencé, la mayoría eran mujeres blancas, anglo, porque este trabajo tiende a ser más dominado por mujeres. Yo he valorado mucho escuchar las experiencias en momentos. He intentado de escuchar a la gente que está en mi puesto, de gente de color, porque tengo mucho que aprender. Hay un grupo laboral que fue diseñado de maneras de apreciar estas nuevas experiencias e iniciativas. Y yo estuve trabajando ahí por 2 años. Hay otro mundo en el que yo no crecí, en Indiana, en las áreas rurales de Indiana. Crecí en un pueblo muy pequeño, humilde. Y una de las historias que surgió de eso fue una mujer que yo conocí, que era una líder de derechos civiles. Y ella fue una de las personas que hablamos, que es una de ese tipo de personas a las que todos tenemos que ver y escuchar. Yo comencé a hacerle muchas preguntas. Dijo, solo tienes que parar de hablar y escuchar. Y esa fue otra experiencia donde yo aprendo cómo es experimentar la vida. Así que no tengo una respuesta, es más como un camino de aprendizaje. Y si lo que yo añadiré a eso, lo que yo quiero añadir, primero que nada se trata de aprender de cómo callarte y dejar que otra gente hable. Tradicionalmente, la gente como yo pensaban que nunca nos deberíamos de callar y siempre hablar. Pero la realidad es que se trata más de callarte en este momento, hoy en día, y ocasionalmente hablar cuando mi voz
cuando tenga una voz apropiada para poder hablar. Y para poder hacer eso, ser informado por... Pero pienso que esa es la mejor manera, es que tenemos que callarnos y reconocer que tenemos que que hablar de nuevo de la gente. La próxima pregunta, ¿cómo ustedes balancean los sistemas, las políticas, sistemas que cambian sus fundaciones directamente? Queremos ser muy pensativos sobre esto. Kansas y Colorado tienen muchas similaridades, son muy similares, pero también somos muy diferentes. Intentamos de hacer progreso con estos asuntos que están afectando a las nuestras comunidades y tratar de ser intencionales de cuando tenemos el voz de poder contra cuando estamos equipando a nuestros socios en nuestras organizaciones de base de la equidad racial para que ellos puedan dar su voz. Nuestro sentido es que más a menudo nosotros tenemos que estar en el asiento de atrás con nuestros socios y también tenemos que ser conscientes de esos momentos claves para poder entrar a la audiencia o a algo donde nuestros socios no pueden entrar, pero necesitan entrar. Así que tratamos de ser muy conscientes del poder y de las fundaciones. A veces no estamos ayudando de las buenas personas a donde estamos financiando. Y cuando estamos dudando, tenemos que referir a las voces de nuestros socios y ayudarlos en utilizar su poder y después, en ocasión, entrar con autoridad, orgullosamente. Pero por una porción del tiempo de minoría, no de la mayoría. Gracias por esa pregunta. Es un acto de balance que en el trabajo que nosotros hacemos, pienso que veo a Kyle allá, que mucho de lo que hacemos es basado de los problemas, si es en el nivel estatal o en el nivel comunitario. Y nuestro trabajo de política por varios años tomó ese mismo manera de donde está nuestra agenda, donde se trata nuestra agenda. Y este año y los últimos años, en nuestra práctica interna, es que nosotros nos hemos enfocado en el proceso de la toma de políticas. Eso es lo que estamos intentando hacer, es trabajar con el gobierno y los departamentos públicos de la política para ayudarles a avanzar su agenda de equidad con la gente comunidades que involucran, que sea más equitativo, que las decisiones sean más equitativas, que mantengan equidad en mente. Así que trabajar bajo esas personas. Y añadimos un nuevo puesto que se trata de las relaciones del gobierno. Así que no solo en el nivel estatal, pero también queremos poder intentar de ayudarles a ustedes de la toma de políticas en el nivel local. Sí, que usted comenzó con un ejemplo. Habla un poco de entonces y ahora, así que puede compartir un poco de cómo están invirtiendo en dólares y cómo usan la voz de la fundación. Sí. Parte de eso es tomar una decisión sobre ciertos asuntos. Se trata de usar nuestra voz para intentar de avanzar la conversación pública, para darle a las personas información. Se trata de ayudar
a la comunidad a que entiendan sobre los asuntos para que puedan ellos ajustar sus propias estrategias. Ahorita se trata mucho sobre el desarrollo del liderazgo con asistencia a través del Fondo de Finanzas sin fin de lucro. La gente que está recibiendo nuestras subvenciones, que tengan acceso a información y recursos para que ellos sigan con su práctica. Una otra parte sobre esto en nuestro estudio es que no darles a la gente una agenda, pero reconocer a todos los grupos para que todo sea coherente y sea complementario para uno al otro. Y tener esas conversaciones más grandes y desarrollar una estrategia más comprensiva para que las fundaciones ahora sí puedan decidir el papel en el que ellos van a tener. Entonces, hemos estado principalmente hablando sobre organizándonos. Hablamos sobre la filantropía y todos aquí trabajan en la filantropía. Así que, conforme ustedes piensan sobre usar su propio poder, su propia voz, ¿cómo se ve eso para ustedes? Yo tengo que tener estrategia sobre cuando yo hablo como la presidenta de la Fundación de Salud, cuando estoy hablando como Karen, la mamá o la ciudadana o la mujer. Y ese es un balance difícil por el poder que tiene mi puesto. La mayoría de las veces parece que estoy hablando como de CEO. Así que ese es un balance difícil. Así que yo uso mi poder que esté al respeto de mi puesto. No estoy segura que si esta es la respuesta, pero me quedan 2 minutos y yo lo quiero decir, pero se trata de poder y se trata de el poder sin fines de lucro que tengan las soluciones a la equidad racial. Pienso que lo que ustedes tienen que saber es que mis experiencias es que el poder que usted tiene con y sobre las fundaciones, cuando usted entra a esas reuniones, no debería decir, ay no, ojalá y me den finanzas, porque que ustedes tienen que saber que una fundación como la de nosotros pensamos, oh, tú eres el que está haciendo el trabajo, ojalá y podemos ser socios, ojalá y nosotros podemos hacer lo que nosotros podamos para elevarlos, porque ustedes son los que están haciendo el trabajo. En estos tipos de fundaciones, ustedes tienen mucho más poder y yo espero que cuando ustedes entren a una reunión con una fundación para que les den financiamiento, que usted reconozca ese poder que tiene. Nosotros estamos viéndolos a ustedes sobre cosas de cosas que nosotros queremos avanzar. No lo podemos hacer sin ustedes. Si los necesitamos, significa que ustedes tienen el poder. Nuestro nivel de poder no es lo mismo que ustedes nosotros tenemos. Necesitamos su ayuda. Yo estoy de acuerdo. Y nosotros vamos a encontrar una manera para responderles a ustedes, a las preguntas que nosotros teníamos. Y vamos a darles todos esos a ustedes durante el curso de todo el simposio. Por favor, ayúdenme a agradecerle a nuestros panelistas para hablar sobre el poder. Y si tienen más preguntas, por favor, déjenos saber. Vamos a tener como 15 minutos. 15 minutos. Gracias a todos.